el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. ¿Preocupado venías? Tranquilo, con otros hombres acá. Muy bien. Nos hemos pasado los últimos meses debatiendo temas que son muy importantes para la democracia, para el funcionamiento de la democracia, para la institucionalidad del país. Y nos hemos alejado de esos problemas comunes, cotidianos, que vive la gente. Y hay personas que reclaman. No es que razonan que lo que debatimos no es importante, porque sabemos que es importante. El buen funcionamiento de la institucionalidad es un factor clave para que los países crezcan económicamente, se desarrollen, mejoren su democracia. El asunto es cuando pasamos permanentemente en esos debates, muchas veces sin solución, olvidándonos de que el país debe mejorar su economía, que el país debe ser capaz de atraer inversión nacional y extranjera. ¿Y para qué? Entre otras cosas, para generar empleo, para generar riqueza. Porque si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a pagar a los policías? Si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a pagar a los maestros, a las enfermeras, a todo el personal de salud? Si el país no mejora su economía y no hay suficientes tributos, ¿cómo le vamos a pagar a 70,000 maestros que se desenvuelven en el nivel prebásico escolar? Si el país, y secundario, si el país no genera riqueza, ¿cómo le vamos a dar ese 6% de presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Que no se lo damos. Ese 6% lo reclama la universidad permanentemente, pero le damos un 2, quizá un 3% a lo sumo. Entonces, ¿cómo es posible que nos descuidemos de un aspecto fundamental para crear riqueza? ¿De qué otra manera se genera la riqueza? ¿Un Estado de qué otra manera genera riqueza? ¿Le viene del cielo el dinero o no le viene del cielo el dinero? Un Estado genera riqueza cuando es capaz de facilitar la instalación de empresas, cuando es capaz de crear condiciones para que los suyos, para que sus personas naturales generen riqueza, haciendo crecer sus inversiones. Es la única manera que un Estado que se nutre de los impuestos puede facilitarnos y pagar todo eso que les dije, invertir en infraestructura. Si traza las líneas correctamente para las personas naturales y jurídicas y que éstas prosperen económicamente, porque solo así van a pagar suficientes impuestos para que las condiciones de vida cambien para la gente a través de la salud, a través de la educación, a través de su infraestructura. Pero si pasamos inmersos en esos pleitos permanentes, sin solución eficiente, descuidamos todo. Débil institucionalidad y una economía que se resiente. Miren, de tal forma que hay otros aspectos que también se resienten cuando todos priorizamos ciertos temas, olvidándonos de ese quehacer diario. Me dice un empresario del transporte: Renato, ¿qué tal? Invítanos a extorsionados a frente, con unos 4 que queramos dar la cara suficiente. Esto es insoportable. Si lo armamos bien, toda Honduras estará pendiente de frente a frente. Saludos. Ya estoy cansado que me estén extorsionando. Seguro que somos millones en lo mismo. Por eso son masivas las caravanas al norte. Si estaba viendo un periódico hoy en la mañana
que nos han deportado en los últimos meses 235,000 personas que no lograron su objetivo de llegar a Estados Unidos. Las deportaron. Y las que sí lograron meterse, y las otras que deambulan en Guatemala y en México. O sea, ¿por qué se va la gente? Se va porque no está bien, se va porque no encuentra las condiciones. Estaba escuchando a Luis Larach hace algunos minutos que su familia tiene un parque industrial, lo estaba escuchando en HRN. Tiene un parque industrial allá en el Valle de Sula. Y que de enero a la fecha se han ido tantas empresas que el 90% de su parque industrial está vacío. Y Luis Larach no va a venir a mentir. Luis Larach, yo lo considero un hombre muy equilibrado, valiente al momento de hablar, pero ecuánime, y me produjo tristeza. Yo sé que no tengo ni una acción ahí en las empresas de Luis Larach, pero sé que de esas empresas se generan muchos empleos. Que un parque industrial no es el más grande, pero sí es un parque industrial. Que vengan sus propietarios y me digan que de enero a la fecha se ha quedado semivacío, que el 90% se ha ido, no es para estar alegre, es para estar preocupado. Y ahora me encuentro con estas expresiones de un empresario que me dijo, y mira, yo no voy a ir porque realmente ya no tolero, ya no soporto, no me dijo no tolero, no soporto esto, pero sí tengo gente que ha platicado conmigo y que puede ir al programa. Y eso es lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener hoy, primero, presento al director de pandillas y contra el crimen organizado de Ipanco, don Mario Molina, a quien saludo. Comisionado, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Don Renato, mucho gusto a todos los televidentes. Es un gusto pues dirigirme a ustedes. Estamos aquí para escuchar a todo lo que es el gremio de transportistas que nos acompañan en este momento y agradecer por este momento que tenemos para poder escuchar y mejorar más y tener la oportunidad también de expresar también la operatividad y las estrategias que estamos implementando en este momento. Muchas gracias, señor director comisionado Mario Molina, al subdirector don Eduardo Lanza. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, buenos días. Gracias, don Renato. Buenos días, igual para todas las personas que nos acompañan acá en este panel. Y siempre es importante para nosotros como Dipanco, pues, expresarle a la ciudadanía que nos está observando y escuchando esta mañana, cómo está trabajando Dipanco y cómo pues estamos en ese proceso de mejora continua para que este delito de extorsión pues sea menos pluriofensivo, como actualmente lo es. Gracias de nuevo y buenos días. Juan Carlos Segovia, aquí a mi lado izquierdo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Jorge Lanza, también empresario del transporte, bienvenido. Gracias, Jorge, Marvin Galo, ¿qué tal, Marvin? Bienvenido, Marvin. Está esperando Wilmer Cali, que es empresario del transporte. Tú ves que no cabemos todos, entonces el que vino un poquito después de las 7 tiene que esperar. Estoy viendo aquí a Wilmer Calix, no es por otra cosa, sino porque el Z lo sumo es para 7 personas, incluido el moderador. Andrés Erler es empresario de restaurantes. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto, don Renato. Bienvenido. Buenos días a todos. Pues este es el tema, y como me decía, es empresario, y yo estoy seguro que miles de empresarios, y como yo le llamo empresarios a los micros, a los pequeños, a los medianos, no digamos a los grandotes, yo sé que hay mucha gente viendo el programa porque de repente se encuentra en la misma situación de los empresarios que están aquí hoy. Por enésima vez, clamando y exigiendo al Estado de Honduras que mejoremos nuestra batalla como Estado contra estas organizaciones del crimen, que no es nada fácil, lo entendemos, pero si eso nos está debilitando como Estado y repercutiendo negativamente en la economía, ya es tiempo entonces, desde la época en que esta gente viene clamando, que el Estado asuma un poco más de responsabilidades. No sé cuáles de eso se trata estos programas, para debatir con libertad, con respeto y en democracia, y tratar de sanear este asunto que nos afecta desde hace varias décadas. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente.
calidad garantizada. Te miro cada día más preocupado, Juan Carlos Segovia. Venimos hablando de este tema desde hace varios años. Tú me has reclamado varias veces, Jorge Lanza igual, y lo admito, me han reclamado con confianza, con el respeto y con el tiempo que tenemos de conocernos. Y después de tantos años de programas, lo mismo que Marvin Galo, tantos años de debatir este mismo tema, cada vez que les miro los rostros, los miro más preocupados. O sea que la situación no mejora, o sí ha mejorado. Mira, gracias por la oportunidad, Renato. Cuando al cambio de gobierno hubo una política, inclusive la presidenta, pues, en alguna oportunidad, y sentimos bastante respaldo por eso, porque ella manifestó que iba a atacar de frente este flagelo. De hecho, hubieron unos estados de excepción, creo que todavía están vigentes, y la tendencia o la percepción tendió a mejorar, pero últimamente hemos sentido de que no. O sea, que francamente por lo menos es una percepción. Yo escuché el otro día aquí en este canal, vía Zoom, creo que estuvo Migdonia, creo que es la del laboratorio de ¿cómo se llama? De la violencia de la universidad. Dando algunos valores ahí. Aquí pues los personeros de Dipango nos van a dar cómo está la situación, pero definitivamente el fin de semana, te voy a contar lo último que sucedió. Fuimos a una reunión de compañeros y están en el Zamorano, o sea, y ni siquiera en la calle principal, un restaurante que él tenía, que hizo de su casa a 1 kilómetro y pico de la carretera, la carretera de tierra. Tuvo que cerrar no hace mucho, porque por la extorsión. O sea, a esos niveles hemos llegado. Viendo el otro día un programa en YouTube, hay un youtuber famoso japonés que está haciendo una labor tremenda aquí en Honduras, 1000 escuelas, tiene como proyecto Chi, se llama, ahorita está en España, y fíjate que estaba entrevistando entre otras personas, y yo no había escuchado la modalidad nueva, o por lo menos que yo le escuché de extorsión, de una señora que llevaba 3, 4 años en los Estados Unidos, en España, y tuvo que llevarse a toda su familia, porque estaban extorsionando a la familia aquí en Honduras, para que de España a esta muchacha le mandara dinero. O sea, eso ya se llegó a niveles incontrolables. Los que estamos aquí, pues de una u otra manera representamos algunos sectores, pero definitivamente todo esto, los salones, los talleres, los sastres, carpinteros, pulperos, mercaditos, no creo francamente que por lo menos en una ocasión no haya sufrido esto, aparte del transporte, por supuesto, este flagelo de la extorsión. Se ha vuelto prácticamente incontrolable. ¿Y Jorge? Sí, buenos días, muchas gracias. Saludos a los compañeros de Dipango, también a Segovia, a Esler y a mi compañero Marvin y a Wilmer, que está por allá, como dice usted, en turno, ¿verdad? Así es. Gracias a usted, don Renato, porque la verdad es que estar en un programa de estos, pues que tiene un rating, una audiencia bastante, pues se puede decir incomparable con otros medios, agradecemos este momento. Y para decirle y abordar un poco la situación, que después vamos a hablar de otras cosas que sí son buenas también, ¿verdad? Okay. En este momento pues está tratando más que todo el flagelo de la extorsión, que como usted lo dijo en su introducción, esto no ha variado, ¿verdad? En el caso de nosotros no ha variado. Tenemos serios problemas, hay ahorita nuevas estructuras, incrementos de porcentajes semanales, y esto pues nos aflige porque honestamente si la Presidenta de la República en este momento no nos diera ese alivio de ese subsidio que nos está dando, estuviéramos honestamente quebrados ya, porque eso es un respiro para nosotros podemos cubrir deudas bancarias, deudas de repuestos y todo eso. Eso le agradecemos mucho a ella, y otras cosas que tenemos que hablar también, que nos ha apoyado mucho don José Manuel Zelaya por medio de su presidente, ¿verdad? Y queremos decirle de que los señores de Dipango están haciendo una labor encomiable, lo entendemos, lo vemos, hemos estado en múltiples reuniones con ellos,
también con la policía. Es más, en este gobierno se nos ha dado más apertura. El Ministerio de Seguridad, junto con el ministro, con la policía y con el cuerpo de Dipanco. Sin embargo, como también lo dijo, este mal ha crecido tanto. Yo tengo 45 años ya, Renato, de estar en esto. Y esta cuestión, desde que llegaban a la universidad, que es mi fuente de inicio, llegaban a la universidad a pedir 20 lempiras, 5 lempiras, 10 lempiras, y le pasaban robando hasta con caballos de aquí de Suyapa, las gorras a los estudiantes, como eran aquellas ñatas amarillas, eran altos, entonces pasaban en caballos, les robaban y nosotros denunciábamos todo eso. O sea, esto no es de ahorita, pero el mal, como les digo yo, lo dejaron crecer tanto que abarcó el cuerpo entero, y una dosis de una pastillita no va a venir a curar este mal. Aquí se requiere redoblar esfuerzos en todo aspecto, y que hayan esfuerzos investigativos y cambiar leyes, porque las leyes nos tienen enfrascados en un gran problema, que no se puede judicializar personas con pruebas evidentes de que debe de estar recluido en las cápsulas penitenciarias. Marvin, ¿en esa misma línea de pensamiento estás tú? Mire, Renato, gracias por el espacio. Un saludo a todos los panelistas del pueblo hondureño. Definitivamente, Renato, creo que haciendo un contexto real, pues esta situación de la extorsión de una u otra manera comienza en el transporte y hoy ha abarcado todos los negocios del país y ha ido creciendo. Pero tampoco podemos desconocer que no todo es malo ni todo es bueno. Yo creo que hay cosas buenas que también hay que sacar a la luz, porque creo que no solo hay que ver lo malo de lo que está sucediendo. Una de las cosas interesantes que ha estado pasando en este último momento ha sido el tema de lo que ha sido los centros penitenciarios. Hoy los centros penitenciarios, después de que los agarró la policía militar, no podemos desconocer, y nosotros que vivimos este flagelo día a día, que se ha mejorado sustancialmente el tema de cómo se están manejando los centros penitenciarios. Creo que el coronel Muñoz está haciendo un muy buen trabajo y debemos de felicitarlo como población, como ciudadano común y corriente, porque realmente sí se ha visto un enfoque positivo en el tema de los centros penales. Sin embargo, hoy en día, como usted muy bien lo reflejaba, hay un tema político que en el Congreso Nacional ha estado generando una distorsión, que al final de cuentas el 80% de la población no le importa qué pase en el Congreso. Lastimosamente, las repercusiones de esas acciones del Congreso Nacional sí repercuten fuertemente en la población. Para darle un detalle, nosotros venimos hablando de hace ya más de 6, 7 años de estar solicitando modificaciones a la ley con el tema, por ejemplo, de los chips. Los chips se siguen vendiendo como confites en la calle. Nadie los regula, ni nadie hace nada, ni nadie absolutamente pone orden en ese tema. Ahora los monederos electrónicos son utilizados para hacer pagos de extorsión y tampoco son regulados. Entonces, el Congreso Nacional, que debería estar enfocado, dejar un rato a ver quién pone contra la pared al otro, porque pareciera que el pleito de poder consiste en quién pone en la pared a uno o quién pone en la pared al otro, pero realmente no están viendo la gravedad del caso de esta situación de seguridad. Y lógicamente, si no hay esas reformas, por ejemplo, el otro tema, el tema de la extorsión, ¿quién tiene que ir a poner la denuncia? El afectado, cuando esto debería de ser una denuncia de orden público. O sea, ya debería de haber una reforma en la ley para que la Policía Nacional actúe de manera directa, pero lamentablemente, como siguen en sus pleitos políticos, no les importa muchas veces lo que está aconteciendo a la ciudadanía. En ese caso le voy a poner un ejemplo. Hace poco un muchacho salió en todos los videos en las redes sociales de que le disparó dentro de la unidad del bus, le dejó los teléfonos, y sucede que 3 días más, a los 6 días, 7 días después, el tipo anda libre. O sea, estaban las pruebas, están las fotografías, pero de repente el muchacho no tuvo el valor para ir a denunciar porque era el afectado directo. ¿Se confirmó que era aquí? Entonces, sí. ¿Lo de ese video? Sí, claro. Joven que le disparó al conductor, ¿verdad? No, en el vidrio del autobús. No le disparó a él, sino que al autobús. Entonces, lamentablemente seguimos bajo esa condena de que no hay, el tema de impunidad es bastante fuerte. Entonces cada quien puede agarrar un teléfono y tal vez no pertenece a ningún grupo, pero como no se surten los efectos necesarios, y no podemos desconocer algo, Renato, la Policía Nacional tiene una deuda grande con el pueblo hondureño, y eso no es un tema de que todos los policías sean malos, al contrario, yo creo que hay buenos policías. Ahorita en este momento hay un cambio del ministro de Seguridad, hay un cambio del jefe de la Policía Nacional, ha habido un cambio también en el jefe de Dipango, que ahora es comisionado Mario. Entonces yo tampoco creo que
solo hay que ver lo malo. Creo que son policías de carrera, son policías que nacieron en la institución, que le tienen cariño a la institución y deberán revertir esa percepción que la ciudadanía tiene. Hoy la población tiene temor ir a poner una denuncia porque realmente no surte los efectos que uno como ciudadano quiere. Entonces hoy se ven afectados toda la industria de comercio, sobre todo la del emprendedurismo, que hay mucha gente que hoy tiene que emigrar porque puso su pulpería y le llegó allá un teléfono, le llegó una nota y lastimosamente se llenó de terror. En este proceso nosotros hemos venido buscando la manera de cómo poder aportar a que esto verdaderamente cambie. Hay un tema, Renato, que es de suma importancia y creo que usted como uno de los periodistas más influyentes del país deberían de tocar y deberían de ver en este tema. Usted el gobierno anterior había una ley de secretos con la tasa de seguridad. Esa ley de secretos impedía saber para qué se utilizaban esos fondos. Y hasta el día de hoy, pues lo que ha salido a la luz es que se utilizaron y se desviaron fondos para otras acciones que no tenían nada que ver con el tema de seguridad y para efectos de corrupción. Pero lamentablemente hoy en día tampoco tenemos claridad de cuál es el uso de la tasa de seguridad. Entonces yo creería que como usted, un periodista influyente, debería de repente tener un programa y explicar también, porque a uno le siguen deduciendo la tasa de seguridad. Entonces yo creería que es importante saber para qué se utilizan esos fondos. Ya los del pasado lo hicieron mal y lamentablemente también hay que reconocerlo. Yo aquí no estamos viendo un tema de color político, estamos como ciudadanos y como empresarios de transporte, porque a nosotros nos llegan toda la información o de repente las quejas de compañeros que sufren este flagelo y hay que verlo. Ha pasado ciertas variables, hay rutas donde se ha incrementado la extorsión, hay rutas donde se ha mantenido la extorsión, hay otras que de una u otra manera han salido nuevos grupos que separan las rutas o separan las terminales por cierto tiempo, pero creo que el tema de la investigación, el tema de la institución policial, que en este caso es Dipango, creo que hay que fortalecerla. Creo que sí se necesitan más recursos, creo que sí se necesitan más esfuerzos, más voluntad política y sobre todo con el tema de lo que es la ley debemos de mejorarla, Renato, y tener una explicación también de qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos, porque lamentablemente el mal manejo de no saber para dónde vamos, eso nos está llevando a tener mucha migración. Nosotros hemos perdido muchos conductores, muchas vidas humanas, que eso no tiene ningún precio, y seguimos bajo esta amenaza. Entonces, a veces se tiene que acomodar uno, sigue en esto porque es lo que aprendió, es lo que le gusta, es el negocio que uno ha manejado, porque realmente pues esto es de tradición, ¿va? Si el padre fue doctor, pues el hijo sigue siendo doctor, si el padre fue carpintero, pues el hijo se volvió carpintero. Nosotros somos hijos de transportistas y somos una generación que nos gusta el tema y que quisiéramos trabajarlo. Lógicamente hay cosas que se pueden mejorar, sin embargo en ese tema creo que hay demasiada impunidad y eso ha repercutido en los grados de extensivos y que no se hace nada por poder coartar todos los colaterales que influyen en este tema. En su rubro, Andrés Serler, ¿ocurre lo mismo también? Buenos días, don Renato, y a todos los que nos ven. Definitivamente, aquí habíamos tocado, de hecho, estuvieron dueños de restaurantes y estuvieron, de hecho, protegidos por parte de usted cuando hubo una exposición amplia de un restaurante muy reconocido en la ciudad. Nosotros tenemos que hablar desde el tema de turismo. Yo soy vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo y nosotros hemos ido viendo, sí, un avance muy significativo en la protección de negocios, eso lo tenemos que decir y lo tenemos que reconocer, porque hemos tenido menor incidencia o menores casos que nos hayan reportado de donde en alguna zona del país o en algunos territorios que de repente tenían problemas con la práctica normal de la operación de restaurantes, de la operación de bares, se veía. Pero también hemos visto que hay ciertos rubros, y vamos a ponerle un rubro en específico, que es el rubro de las discotecas y la parte del entretenimiento nocturno, que nosotros vemos que no hay crecimiento ni hay apertura, y eso lo sabemos muy bien, que es precisamente por la comunicación que existe o la presencia que existe en muchos de esos centros de las pandillas o de las maras que están controlando de una u otra forma a los dueños de estos negocios. Eso hace que no haya una oportunidad para que tengamos más inversión. De hecho, una de las cosas que nosotros venimos a hablar el día de hoy es temas de cómo protegemos esa inversión, cómo hacemos que atraigamos esa inversión precisamente al país y que le digamos que es un espacio seguro para poder operar, pero que también hagamos que esta gente que viene al país y coloca su dinero en temas de turismo, sobre todo en la zona del Atlántico, donde tenemos mayor incidencia de casos de extorsión que nos puedan estar comunicando. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso siempre sea una comunicación directa? Ya lo decía en un programa anterior, que de hecho tuvieron a los compañeros de Dipango aquí ustedes, uno de los problemas más grandes es que no podemos hablar.
Bien, y eso los empresarios lo sabemos muy bien. Es muy raro el empresario que puede salir públicamente a hablar y que puede hablar de un caso en específico. Esto sabe porque las consecuencias que va a tener. Entonces, la Policía Nacional, y de hecho lo que debería de ser el Congreso Nacional, en nuestra opinión también, es precisamente darle ese poder a la Policía Nacional en el tema de extorsión para que ellos sean los que hagan la acusación del delito y que nos permita a los empresarios hablar de forma directa. Lo hemos tenido casos muy exitosos en los cuales Dipanco ha hablado directamente con los dueños de restaurantes y han hecho y han protegido. Sabemos que también, como lo decía Marvin, ha bajado ese número de extorsiones que han tenido por llamadas telefónicas y lo podemos ver más que todo en el aspecto donde tú ves que hay crecimiento en algunas empresas, que empieza a haber operaciones en un periodo más largo de tiempo, pero no precisamente es esa operación segura que nosotros quisiéramos decirle al turista y que quisiéramos decirle a las personas que nos visitan que siempre va a tener. Recordando que también la Policía Nacional, dentro de su proceso, tiene una policía específicamente dedicada para el sector de turismo, pero que lamentablemente siempre se encuentra haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad?, menos dedicada específicamente para la protección de estos lugares turísticos y de los empresarios que se dedican a poder trabajar en temas de turismo. Bueno, como lo ven, hay puntos en común que nos expresan los empresarios aquí. Primero, hablan de cosas buenas que en el presente gobierno se han producido. Uno de los reclamos permanentes y que por décadas se escucha de los transportistas es ese pago de los subsidios, porque uno no paga la tarifa real en el transporte público, entonces el gobierno pone una parte que lo debería pagar el ciudadano para que el pasaje no le resulte caro al ciudadano. Y dice Jorge Lanza, y pocas veces yo escucho a los transportistas estar satisfechos con el pago del subsidio, que es una de las cosas buenas, pero habla de que el problema sigue latente, aunque dijo usted, si mal no recuerdo, que había disminuido un poco. No, lo que dijo es que al principio sí disminuyó, pero que en los últimos meses de nuevo ha vuelto o se ha reactivado este asunto de la extorsión. Reconoció también algunas cosas buenas en el presente gobierno, don Marvin Galo, pero mencionó un puntito que se va a convertir en clave, porque le voy a decir algo, director de Dipanco, comisionado Mario Molina. Hace un año, el subdirector Eduardo Lanza vino aquí a frente y dijo: reformen la ley, por favor, reformen la ley. Hace un año lo vino. Vino aquí. Cuando terminó el programa dije yo, miré que se abrió. Y como yo sé cómo son los mandos entre ustedes, de repente alguien le va a reclamar a él, un superior, que se extralimitó en lo que dijo. Por eso valoré y agradecí su afirmación, llamando al Estado, a través de las instituciones que corresponden, a hacer las reformas respectivas con ese asunto de la acusación. La gente particularmente tiene temores, pero si la acusación va de ustedes, ahí la situación cambia. Han pasado más de 365 días y seguimos en lo mismo. Han pasado más de 365 días y seguimos en lo mismo. Yo no quisiera ser grosero con el Congreso, pero este Congreso merece que uno sea grosero con él. ¿Desde cuándo vienen ellos reclamando esa reforma? Tenemos hasta los mismos funcionarios públicos. Hasta los mismos funcionarios públicos. Eduardo Lanza aquí lo dijo. Y el Congreso. El Congreso se hace de los oídos sordos con lo del Seguro Social. El Congreso se hace de los oídos sordos con estos reclamos de los empresarios. Hay cosas fundamentales para que esta gente pueda vivir mejor, en mejores condiciones y generarle riqueza al país, y no lo estamos logrando. Ese es un puntito en el que coinciden todos. Pero ¿por qué no tocan el tema en el Congreso? Ahí vamos, ahí vamos. ¿O son cómplices? ¿De las maras, tú dices? Pues, ¿o de las redes criminales? Hablan de narcotráfico, arman de... Si el narcotráfico a la gente, como dice Marvin, o sea, seamos francos, o sea, ¿qué les interesa? Le interesa estos temas, pero ¿has escuchado tú a algún político, a alguien en el Congreso hablar de las maras y las pandillas y este problema de la extorsión? No. Y por otro lado, no hablan. Así se quitan las excusas. Porque mire, si cada quien cumple su función, nadie se excusa en el otro. Posiblemente, si el Congreso hace los cambios, ahí vamos a aprobar realmente y la policía va a hacer las cosas como corresponde. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos una cuota
de que tenemos que poner un granito de arena para que esto funcione. ¿Por qué la gente no cree en la policía? Y hablemos francamente, ¿por qué no lo denuncian? Porque asumen de que cuando le dicen a la policía, ellos no van a enfrentar este flagelo y que la policía va a hacer lo que tenga que hacer. La policía llega hasta ahí, no puede pasar. Después, si está el teléfono ahí, le dicen al afectado, tenga, llame usted. ¿Por qué? Yo no puedo, porque la ley no me lo permite. Tiene que ser usted el afectado el que tiene que llamar con la persona. Hasta ahí llegó la historia. Hasta ahí llegó la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevan a este muchacho que tú dices, que valió y que tal y tal, y sale a los 6 días, ¿y quién es el malo? La policía. Y no es la policía, son las leyes. Esta gente no se le puede tratar como un delito común, no es lo mismo que tú salgas de aquí, que alguien te asalte, a que alguien te lleve un teléfono con una nota. Esa persona que recibió ahí, primero que todo, se va, ya desapareció de ahí. Entonces ese afectado ya no está, ya no puede ir a poner la denuncia. Y le dicen a otra persona que la vaya a poner, y empieza a mentir, pues. Porque no funciona así, no va a funcionar así, nunca va a funcionar así. Aparte que estos no son moneditas de oro, ni estos son terroristas. El otro día escuché otra vez a mi doña decir, no, pobrecitos estos, miren, los derechos humanos, señores, no es inédita, no es mi frase, es para los humanos derechos, no para los torcidos que andan ahí. Aquí habrán 100,000 personas de 10 millones de habitantes, es el 1%. Por cada colonia populosa que hasta aquí 5,000, 10,000 personas, están 100, 200 de estas personas teniendo de rodillas a 5,000, 10,000 personas. ¿Cómo puede ser? Y los derechos humanos andan viendo de que si esta gente agarra estos 100 y se fueron 2 que son inocentes, esos 2, ahí está un problema. Pobrecitos, y tú también los has defendido. Pobrecitos esos inocentes que están ahí. Si solo tienen que quitarse la camisa, porque como decían allá, el 18 no son 18 años que está cumpliendo. Ni el MS es la Santa María, ni María Santa. Ya está condenado, porque eso es como los policías, los militares, se ponen galones aquí, cada muerto, y ya lo saben, si tienen un lenguaje particular. Ahora, si eso no se ataca ahorita, porque ya saben que ya no se pueden tatuar, porque no tardan en que creer que lo que pasa en El Salvador va a venir a pasar acá. Entonces, como dice el subdirector Eduardo Lanza desde hace un año, estuvimos hablando de eso aquí, sí. Cambien las leyes. Esta gente va a seguir, la percepción va a seguir teniendo la percepción de que la policía está involucrada, por eso, porque no termina el proceso. Y si no es por oficio que se hace, y esa persona, la gente no está denunciando, Renato, la gente no está denunciando. De repente tú lo que ves es la falta de llamadas, es porque la gente ya se cansó, no es porque la extorsión ha dejado de existir. Te lo digo de verdad, yo con eso que estuve el sábado, yo me sorprendí. O sea, cómo ha cambiado todo esto y tienen a Honduras de rodillas y mientras en el Congreso hablando de qué. Entonces, que no den la apariencia o la percepción de que porque no hablan del tema o porque no lo abordan, entonces son cómplices. Son cómplices, pues. O es una o es la otra cosa. Jorge, termino con ustedes para luego escuchar a los policías. Yo quiero aportar algo ahí sobre lo que decía Segovia. Mira, Juan Carlos, el problema que tenemos aquí también es algo que nos complica a toda la sociedad. ¿Cuánto tiene el Congreso de no operar? Es más, aquí nos enfrascamos prácticamente en un tema y hasta la policía tiene que ir a cuidar, a hacer esto y nos desprotege. Entonces les dé espacio a los delincuentes que sigan trabajando con sus estructuras. Entonces, aquí con esa cuestión de los chips, no han logrado eliminarlos. Ese es un gran problema que tenemos. Entonces, digo yo, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las presiones que ponen para que quiten eso? Porque obviamente las llamadas siguen saliendo desde el centro penal. ¿Y por qué salen? Porque dicen ellos mismos que no pueden quitar las señales que tienen ellos por medio de satelital para que ellos puedan llamar y extorsionar. Entonces, ¿qué se puede hacer, digo yo? ¿Cómo hacen en otros países? Pues sabemos de que aquí estamos en pañales comparado con otros lugares, pero algo se debería hacer con el tiempo que tenemos de estar nosotros pidiendo, lamentándonos de las muertes. Tenemos, Renato, casi 3,000 muertos ya en el transporte urbano. 3,000 muertos. Esta gente ha perdido policías.
muy buenos y los ha perdido en la batalla. Entonces no puede ser que la sociedad nos estemos terminando por culpa de unos cuantos vagos, porque el problema es de que, por ejemplo, aquí, estos señores no tienen el personal adecuado, ya me lo han dicho, les hace falta mucho. ¿Cómo van a poner en cada bus? Pero hay cosas prácticas, tienen que resguardar las terminales, tener motocicletas, que para eso dimos 200 millones nosotros, los transportistas, y no compraron una, siquiera, que lo hicieron el pisto. Lo que decía del tazón de seguridad, yo lo pago en cada transacción bancaria, pero eso se los quitaron. Ahora va a otras manos y era de ellos, para que ellos lo dispusieran en la seguridad del país, si el nombre lo dice, pues, pero no es así. Entonces aquí el problema es de que esta gente resguarda un montón de políticos, ¿verdad? Y se queda corto con la sociedad, que es la mayor parte de gente. Aquí mucha gente sale a expensas de no regresar a su casa, esa es la realidad. Y mucha gente me dice a mí, yo no viajo en esos buses de ustedes, porque ahí es un atraco seguro, pues, y me subo ahí. Entonces, por eso es la magnitud de vehículos también, y de motocicletas. Todo el mundo busca una alternativa para viajar seguro, y no un autobús. Pero nosotros queremos, avanzando sobre esto, y yendo más adelante, en mejorar el sistema de transporte con la tecnología. ¿Todos tienen hijos aquí? Todos. ¿Tú no tienes todavía? No, todavía. Yo tengo 8. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Así es. Yo tengo hijos. Y están aquí. Y están aquí. No puedo medir exactamente desde hace cuánto. Pero desde hace un año y unos cuantos meses estoy durmiendo más tranquilo los fines de semana. Ya no me dicen, dame permiso para ir a una disco. Les da miedo. Sí, por lo mismo. ¿Sabes que No, yo ya pasé no. como 4 años, cuando ya Acá. están en la etapa de adolescencia, que yo el sábado no podía dormir, Esperando que llegaran. esperando que llegaran? ¿Qué papá se va a dormir si sabe que un hijo en las condiciones que vive en las ciudades nuestras en la noche? Después de lo del bulevar. ¿Qué papá va a dormir sabiendo que el hijo no ha regresado? Ni ninguno. Qué difícil. Nadie, pero desde hace año y medio, por lo menos en eso, ya estoy tranquilo. Pero no van porque no les gusta Mira, ir o no van porque- por temor. Claro. Entonces, por eso no crecen los negocios nocturnos. De hecho, Porque es por eso una no fuente. crecen, por eso no crecen. Fuera que no descartes que haya extorsión. Claro, ¿quién va a invertir si la gente dejó de ir a los negocios nocturnos, a las discos, sabiendo que se puede originar ahí un problema mayúsculo con muertos? Bueno, pero el asunto es, al principio pensé que estaban un poquito intimidados ustedes, al principio del programa, con la presencia de los policías. No, al contrario. Y yo estaba diciendo, no me va a servir este programa para los propósitos de pegar fuerte. Cuando digo pegar fuerte no quiero decir arrinconar a nadie, sino de generar opinión pública y conciencia en nuestras estructuras políticas que deciden. Es construir. Porque comenzaron diciendo, bueno, han hecho las cosas bien. Dije yo, no, yo creo que me los están intimidando los policías aquí a los empresarios. Pero no, fueron tomando valor, y además, si ellos continuamente se reúnen con ustedes. Y dije, no, ellos se dan cuenta de las cosas buenas que les pasan, pero saben que hay otras malas que no necesariamente son provocadas por ustedes, que hay que decirlas con valentía. Aunque cuando la gente deja de denunciar, muchas veces es porque cree que hay manzanas podridas en la policía, claro, y que estos pudiesen revelar el nombre del denunciante. Es que regresa. El problema es la desconfianza. La gente, uno cree que sabe, pero el problema es que cuando ellos llevan al delincuente o al sospechoso, lo que sea, o delincuente porque se sabe cómo están las pruebas ahí, pero a los 6 días está en la colonia, ¿qué van a pensar de la policía? Entonces, no son ellos los culpables. No son ellos. Comisionado Mario Molina, ¿usted es la primera vez que viene a Frente a Frente? ¿No la segunda vez o la primera? La primera vez. Es la primera vez. ¿Hace cuánto está en el cargo? Tengo un año, perdón, tengo ya 4 meses. 4 meses, hace Sí. poco. Hace Hace poco, poco. sí. En cambio, Eduardo Lanza ya tiene cuánto de ser subdirector de Vipanco. Tengo 16 meses. No me va a dejar mentir, Eduardo, que aquí ha venido y ha desafiado al Estado y a sus instituciones a que hagan las reformas que corresponden. ¿Es así, Eduardo? Así es. Así es.
Y desde que él viene diciendo en este medio y en otros medios, necesitamos reformar algunas leyes para enfrentar con más eficacia este Estado, con ese Congreso que tiene, no ha hecho absolutamente nada. Y lo otro, con eso de los chips. Y que no lo vayan a remover, ¿verdad? Y que no lo vayan a remover. Sí. Con eso de los chips. Con eso de los chips. ¿Desde cuándo la presidenta compareció en una cadena de radio y televisión para decirnos? ¿Se terminaba eso? Ok. ¿Qué ocurrió hasta hace unos 15 días? Los van a multar a los operadores. ¿Por qué? Porque incumplieron. El Estado no puede con las operadoras. Entonces recurre a la multa porque la multa es más barata para una operadora que hacer la inversión que le está exigiendo el Estado. Pero entonces el problema no se termina. Las billeteras esas y los chips esos, si el Estado reacciona con una multa no le duele a las operadoras. Y miren que estoy hablando de un tema sensitivo, pero como a mí me importa más el Estado y un elemento del Estado que es su gente, no me importan las consecuencias, pero hay que decirlo. El Estado le tiene miedo a las operadoras y a las operadoras les resulta más fácil pagar la multa que cumplir con lo que les está diciendo el Estado. Y entonces, ¿en qué estamos? Que siga la extorsión, que viva la extorsión, que hayan menos inversionistas, que hayan menos empresas, menos generación de empleo. Hacia eso vamos si no corregimos esto. Después de la pausa, hablan nuestros policías aquí en Frente a Frente. Continuamos con Frente a Frente gracias a Uno con Dynamax Plus, el paquete de aditivos que te da tu momento de calidad. Ven a Uno y compruébalo. El tráfico es presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. Buenos días, el tráfico vehicular en Frente a Frente en 3 ventanas diferentes aquí en el Distrito Central. Estamos observando un tráfico vehicular bastante pesado a la altura del anillo periférico, a la altura de la colonia o la aldea de Las Casitas. De igual forma vemos un tráfico vehicular algo moderado a la altura del Boulevard Suyapa, de lo que es el Hospital Escuela, y también un tráfico bastante pesado a la altura del Boulevard Juan Pablo II en la rotonda que enlaza diferentes centros comerciales. Este es el tráfico vehicular en el Distrito Central en 3 ventanas diferentes: anillo periférico, Boulevard Suyapa y Boulevard Juan Pablo II. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. Bueno, voy a rectificar algo que yo dije. Yo dije, no quiero ser grosero con el Congreso, pero la verdad que uno no tiene que andar dando explicaciones. La función del periodista. Estoy reflexionando hasta ahora, ¿verdad? Es valorar las cosas buenas del país, fortalecerlas, divulgarlas, pero ser crítico con las cosas que no funcionen. Entonces me retracto de eso de no quiero ser Congreso. Debo ser crítico con ese Congreso hasta tanto no nos demuestre lo contrario. Hasta tanto no nos demuestre que está dando resultados. Debo ser crítico. Hasta tanto veamos que se enreda en cosas que tienen que ver con asuntos estrictamente personales y partidarios, olvidándose que el Estado de Honduras va más allá de los partidos políticos. Así de simple. Nadie me lo ha dicho. Yo mismo digo, ¿por qué tengo que andarme disculpando? ¿Por qué tengo que andar diciendo no quiero ser grosero? No es asunto de grosería, es asunto de asumir cada quien el rol que le corresponde si mira que las cosas no funcionen. Voy a escuchar aquí a don Mario Molina, director de la DIPANCO, sobre este planteamiento que hacen aquí los empresarios que representan a miles de pequeñitos, de medianos empresarios y de grandes empresarios en todo el país con este asunto de las redes criminales y la extorsión. Sí, muchas gracias, licenciado Renato. Quiero decirles que, bueno, la Policía Nacional asumió el reto el 20 de julio del 2022, creada pues mediante un acuerdo
el 14-17 del 2022, en lo cual pues la misión principal es atacar la estructura de la extorsión, delitos conexos, y en ese sentido pues el 6 de diciembre, del 16 de diciembre a la fecha, tenemos registrado nosotros unas de 1.885 detenciones por el delito de extorsión y otros delitos conexos. También sabemos muy bien que estamos cumpliendo con la misión constitucional, que es pues proteger la persona humana, y en este caso también los bienes. Como bien lo decían aquí los amigos del transporte, es nuestra misión pues protegerlos. Y las estrategias que se están implementando en este momento van a la operatividad, en la cual pues usted ya mira en las estadísticas nuestras, en el sistema estadístico policial, reflejan menos 560 personas. Pero, y que pero con todo respeto, comisionado, sí, con todo respeto, porque somos dos personas que respetan su criterio. Claro. Pero la percepción de la gente por esos 500 menos es que no se está haciendo lo suficiente. Yo por eso cuando escucho al comandante Sánchez hablar de esos 400 menos, esa no es la percepción de la gente. La gente siente que está faltando algo a la policía, y ese es el puntito clave de este asunto. Sí, a eso iba, licenciado. Se están implementando, pero quería dar la estadística primero, porque ¿qué estrategias están implementando? Ahorita tal vez no lo miran, pero vamos al estamento legal, lo que estaba hablando. Ya nosotros nos unimos desde el investigador, el fiscal y un juez. Miramos nosotros los artículos que tienen que ver con la extorsión y va desde tapando todas aquellas lagunas que legalmente miraron los investigadores que estaban de repente fallando en el caso de la ley. Entonces ya va tejida hacia lo que es el Congreso, esperando nosotros que esa herramienta nos sirva desde el investigador, ya desde la persecución del delito hasta la sentencia de cualquier grupo o estructura criminal. Escuchó el pujido de Juan Carlos Segovia, ¿verdad? Cuando usted dijo, ahí va para el Congreso Nacional. ¿Escuchó el pujido? Sí, bueno, nosotros estamos esperando porque yo sé que es una herramienta que vamos a implementar. Claro que el delito muta, pues ante ese tipo de mutación, nosotros vamos también tratando la manera de taparle todos los pasos, ¿va? Y todo tiene que ser con la parte legal. En el caso, por ejemplo, en este momento, con la que tenemos la ley en este momento, ya se tocó este tema, como dice usted, con Eduardo, decía algo muy importante. Si no hay denuncia, entonces nosotros quedamos un poco difíciles. A pesar de que no hay denuncia por el temor, entonces nosotros actuamos de oficio, ¿verdad? Y no nos quedamos con los brazos cruzados, sino que establecemos de repente algunas operaciones que permita que el individuo que está haciendo este tipo de actividades caiga, y también identificar la estructura. Pero pudieran ser más eficientes si el ciudadano va a donde ustedes, les hace la denuncia y ustedes con la facultad de actuar según la ley lo hacen. Es decir, los ciudadanos se están quedando limitados en la denuncia por diversos temores. No van a ir a poner la cara en un juzgado ante los delincuentes. Así es. Pudiesen ser más eficientes si hay esas reformas. Claro que sí. Ahí va, no quiero dar detalles porque es decirle más bien cómo vamos a hacer esa estrategia, cómo va a estar encaminada el próximo año. Pero nos va a ayudar mucho también, y hago un llamado a lo que decía Eduardo y también los amigos acá. Hemos llegado a un punto donde se hacen diagnósticos de seguridad ciudadana. ¿Qué es esto? Se integra todo desde la Policía Nacional, va hacia lo que es un alcalde, ya se hace la recolección de información estadística con la policía, con la ciudadanía, con patronatos, se integran todos los gremios, se integran también cooperantes, también en este caso, y de manera integral se ataca los delitos de acuerdo a lo que el diagnóstico sale. ¿Qué es este diagnóstico y qué herramientas se utilizan? Una herramienta técnico-científica que nos permita ver cuál es
la estructura versus el fenómeno o el delito que está cometiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Optimizar los recursos logísticos y de personal para atacar ese delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el estamento o la parte comunitaria nuestra para poder, decía algo muy importante Eduardo, en el caso de Tatumla, de esa manera se bajó el delito de extorsión en ese caso. ¿Ya? ¿Por qué? Se involucraron todos. Y ahí no hubo miedo, porque todos de manera integral atacaron ese delito. Entonces, hacemos un llamado a todos los gremios y todas las personas o todas las empresas o dueños de la empresa que se unan a esta iniciativa cuando el policía vaya a hacer un llamado, mismo con los alcaldes. Pero necesitan un estamento jurídico que facilite eso, ¿no? Así. Necesitan un estamento jurídico que... Eso es lo necesario. Por supuesto. Que les haga sentir seguros. Yo estoy seguro que Carlos invitó a la gente del CUEP. ¿Anda alguien del CUEP aquí? No, del CUEP no. ¿De la Cámara? Ahora, importante, vaya, la pregunta del comisionado sería, don Renato, es a través de ahí. Precisamente, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que esos cambios que ustedes necesitan hacer en la ley lleguen al Congreso Nacional para empezar a atacar directamente a los congresistas? Porque definitivamente la extorsión no es nueva. Sabemos muy claro que la extorsión tiene mucho tiempo. Sí. Sabemos que ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Seguridad no genera inmediatamente esos cambios y se envían al Congreso para que seamos entonces los que vayamos directamente a decirle al Congreso, no están haciendo la reforma que está pidiendo la policía. Pero es... ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Como lo decía, hace un año estuve en este foro y nos decían que hay que cambiar esta parte de la ley. Y hace más de un año. Antes de ese año ya se había discutido el mismo tema. ¿Cuántas veces has venido vos aquí? Mire, o don Jorge Lanza, ¿cuántas veces ha venido y ha reclamado lo mismo? Veces. Entonces yo lo que pienso es cómo es posible que si ya están las reformas elaboradas, O la iniciativa. la iniciativa de ley, que el ministro de Seguridad tiene iniciativa, lógicamente ahora parece que tiene que pasar por la presidencia, y enviarlo al Congreso, pero como decía Edler, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? O sea, si nosotros venimos en este flagelo desde hace mucho tiempo, ¿y sabe qué es lo grave, Renato? Que ya no solo es en la zona urbana, el problema se ha ido acrecentando en la zona rural. Hay ciudades que están graves, partes de San Pedro Sula, Choloma, Lloro, Dalní, ciudades que antes usted no iba a ver el flagelo. Hoy ya está el problema ahí. Entonces, realmente se sigue creciendo, y yo no quiero hablar mal, pero la policía se escuda en que no hay reformas, por ejemplo, y el Congreso no hace su trabajo. Entonces, alguien tiene que hacer algo aquí, y lógicamente, en el caso de nosotros, imagínense que a veces, por temas justos, tenemos que hacer una movilización. Si es necesario, nosotros vamos a hacer una movilización cuando las leyes estén ahí, esa iniciativa de ley que esté en el Congreso. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para que ese Congreso haga algo. Porque realmente, Renato, aquí todos tenemos que empujar la carreta. Sin embargo, aquí algunos, como decía Segovia, ¿será que están involucrados? Yo me hago una pregunta, Renato. Si solo en Tegucigalpa anda alrededor, entre taxis y buses, valores de 20 millones mensuales. Explíqueme usted dónde va a parar eso, hombre. ¿En las cuentas de quién? O sea, realmente, en su momento se estuvo capturando aquel que cobra. ¿A dónde llega esa plata? ¿Será que por arte de magia entra a una cuenta de banco? Yo no creo. Si uno a veces va a hacer un depósito pinche, le piden hasta los papeles de la abuela que tienen que llevar desde aquellos que murieron en Sasa, en aquella aeronave, para hacerle un depósito o hacer un retiro. ¿Cómo es posible que esa cantidad no sepan dónde va? Yo creo, Renato, que no se debe de quedar ahí nada más en el que cobra, se debe ver a dónde van. Y si realmente pues no hay movilización en el Congreso, como decía Segovia, a ver qué pasa interiormente. Bueno, entonces yo sí creería, Renato, que hay que poner las barbas en remojo. Creo que se ha hecho, pero no es lo suficiente. Creo que si no se aprieta, esto va a seguir caminando. ¿Y qué va a seguir pasando? La migración. Mucha gente, yo tengo compañeros que han ido a pedir asilo a Estados Unidos porque realmente tuvieron que vender su bus, porque le quemaron su bus, porque tiene problemas financieros, porque le afectaron su familia, porque le fueron... Aquí hay varias bandas, allá por allá unas bandas que a días están siendo denunciadas, pero no se capturan. Entonces realmente creo que el tema de investigación debe de ser fortalecido, no solo en el tema de quién esté extorsionando, sino que llevarlo a ver dónde está parando este montón de plata. Al respecto, quisiera decirle que la Policía Nacional ahorita tiene 18,000 policías.
según la población que tenemos, pues exige tener el doble de policías para llegar a ese número idóneo para poderle dar respuesta a toda la sociedad. El señor ministro y el señor director y toda la cúpula policial, preocupados, nos hemos reunido y hemos concluido pues de que tenemos que reforzar en la parte de educación. Nuestra dirección de educación es la que, o el rector de educación tiene ese reto, ese desafío, y en ese momento pues nosotros estamos tratando la manera de sacar por lo menos 1.200 policías cada 8 meses, si no me equivoco, ya porque es una formación que llevan ellos, y también en la parte también de lo que es la tecnología. Ya la tecnología ya está por venir, ¿verdad? Es un proceso, nos han de repente cosas externas, algunos factores externos en el tiempo, nos ha quitado la oportunidad de tenerlo de repente con tiempo, las guerras y todo eso, pero porque dependemos del exterior, de países. Entonces la tecnología está en un proceso, eso es lo que le podemos decir, para poder fortalecer nuestra accionar. Estamos llegando a un momento, comisionado, y se lo digo con el mayor del respeto a la institucionalidad policial. Cuando se volvió Policía Nacional Civil, cuando le dijeron a los militares, ustedes a los cuarteles, dejen que la policía se maneje ahora independientemente de las Fuerzas Armadas, nos dijeron, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Tendrán una mejor policía. Han hecho cosas buenas, no las puedo negar, pero no es la policía que nos vendieron cuando la independizaron de la égida de las Fuerzas Armadas. No es la policía que nos vendió el expresidente Carlos Flores. Ya verán cómo va a cambiar la policía. No es la policía que nos vendieron. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. Y se lo decimos con todo respeto a ellos aquí. A mí no me falta la palabra respeto. Es que yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso ante la institucionalidad. Soy respetuoso a la institucionalidad. Eso me lo enseñaron mis padres. Pero tienen que hacer más de lo que han hecho hasta el momento. Y en este caso de la extorsión, demostrar dónde está el problema. O son ustedes el cuello de botella para que hayan las reformas a las leyes, o es el Congreso Nacional. Si son ustedes, ¿qué intereses hay? Es que han habido comandantes, policías, altos comisionados que no les convenían estas reformas. O llegaré a pensar en lo que está diciendo Juan Carlos Segovia, o es que hay diputados que no les convienen estas reformas. Pero ha llegado un momento en que las cosas tenemos que hablarlas con absoluta claridad. Me dice un televidente, por favor, pregunte a la policía, ¿a qué se atienen los extorsionadores ahora que dan hasta el número de identidad y número de teléfono para que uno haga el depósito en Tigo Money? Les lleva las pruebas y no hacen nada. Estamos como hace 9 años que nos daban el número de cuenta del banco y nunca hicieron nada. Tampoco se ponen denuncias y solo para formar parte de estadísticas, pero no de soluciones. No sabemos quién es la víctima, pero no el victimario. Nunca investigan. Creo que ha llegado un momento en que la policía misma tiene que demostrarnos que el cuello de botella no es la policía, sino que son otros. Porque si no, la gente va a seguir con la misma percepción de que la policía, por alguna razón, no está haciendo lo suficiente. Vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar luego al subdirector de la DIPANCO, don Eduardo Lanza, que en esto yo debo salvar responsabilidades. Yo sé que él es parte de la institución y que cuando habla, el director de la DIPANCO habla de la institución, que cuando habla Eduardo Lanza habla de la institución. Pero esa voz tiene más de un año de estarle pidiendo al Congreso reformas que el Congreso no las aprueba. ¿Por qué? Ya comenzamos a sospechar. Pausa y volvemos.
Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. El problema está dentro de la policía. Altos mandos protegen este flagelo. Es más, en muchos casos, en un factor de repetición, la policía extorsiona a estos delincuentes y ellos repiten con empresarios y población. Hasta que no haya cambio dentro de la autoridad, esto no mejorará, dice Miguel Arcelaya. Mira qué valiente Miguel con esa denuncia, ¿eh? Bueno, los transportistas exigiendo al gobierno seguridad, subsidios, etcétera, pero el pueblo clama por unidades nuevas y seguras, con conductores responsables, educados y sobre todo calificados para operar. Es un reclamo de siempre por los abusos que somos sometidos. Queremos calidad, Manuel Cáceres, pero hoy ese no es el tema. Ellos no han venido a hablar hoy de subsidios, más bien vienen a agradecer al gobierno que ha estado muy eficiente con el pago de subsidios. El combate contra la extorsión requiere un enfoque multidimensional que involucre a múltiples sectores, legal, social, económico y educativo, y el gobierno está trabajando para poder mejorar cada uno y brindarle al pueblo la seguridad que merece. Entonces necesitamos celeridad en esto. ¿Por qué? Cuando menos acordemos, ya han cumplido los 4 años. Y es lo que estaba diciendo hace algunos minutos el director de Dipanco, don Mario Molina, justamente el contenido de este mensaje. Buenos días, ¿qué les hace falta para actuar como en El Salvador, hombre? Tendrán que ir allá para que les den clases de cómo acabar con este flagelo, dice Norman Torres. Si es el abogado Norman Torres, creo que es el abogado Norman Torres, porque ese contenido se parece mucho a la forma de pensar del abogado Norman Torres. Buenos días, ¿qué les hace falta para actuar como en El Salvador? Tendrán que ir allá para que les den clases de cómo acabar con este flagelo. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Miren que quiere intervenir la juez Yulisa Aguilar. Me encanta la participación, una buena profesional del derecho, es juez, y algo tiene que aportar en este programa hoy. Es magistrada de la Corte de Apelaciones, tiene que aportar algo que nos va a ayudar a todos, la magistrada Yulisa Aguilar. Buenos días, abogada, es un placer tenerla aquí en el programa. Renato, buenos días a todos sus invitados y al pueblo hondureño. Muchísimas gracias por permitirme la participación. Me interesaba brindarles alguna información porque yo he estado en el circuito que antes era de extorsión. Y precisamente uno de los problemas que nosotros enfrentábamos era la gran carga laboral que teníamos debido a bastantes denuncias y requerimientos fiscales que fueron presentados. Entonces, nosotros teníamos escasez de personal siempre y lo habíamos solicitado en reiteradas ocasiones a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, resultando que todavía no se nos había resuelto el problema. Sin embargo, en este nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia, gracias a las gestiones que se han hecho, nosotros hemos logrado la unificación de los circuitos de corrupción y extorsión. Y no sé si su director es tan gentil de poner una estadística que nosotros hemos sacado para que la población pueda comprender las razones por las que se originó la unificación de los dos circuitos de corrupción y de extorsión. Sí, ya está en pantalla. Ya está en pantalla la gráfica para que le explique. Y esto era precisamente por la alta carga laboral que teníamos. Si ustedes se pueden ver en pantalla la diapositiva, podrán observar que todo lo que era extorsión, teníamos el 84% de la criminalidad organizada en el país estaba concentrada en el extorsión. En cambio, apenas el 1% hasta el 3% máximo en corrupción y en criminalidad organizada un 15%. Es decir, que el delito de extorsión es un delito muy impactante en el país, además del impacto económico que genera. Y esto fue lo que orilló a que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia unificara los circuitos de criminalidad organizada, de corrupción y de extorsión en uno solo, por lo que estamos esperando que esa carga laboral del 84% se reduzca sustancialmente la mora que teníamos. Habíamos hecho una proyección de que sin nuevos ingresos el Tribunal de Sentencia de Extorsión hubiese resuelto todas las causas en el año 2027. Es decir, un tiempo increíblemente largo, y por esa razón, ahora al unificarse los circuitos,
se ha logrado reducir ese tiempo de respuesta a los ciudadanos para brindarles precisamente a las víctimas, incluso a los imputados también, una respuesta pronta y efectiva. Y en ese sentido, decirle que el Poder Judicial está haciendo lo propio para poder mejorar el combate a la extorsión, pero también es importante que las organizaciones que comparten dentro del sistema la carga de extorsión también hagan lo propio. En el ámbito del Poder Ejecutivo es importante que a la Secretaría de Seguridad y a la DIPAMCO se le fortalezcan capacidades técnicas. Por ejemplo, cámaras fotográficas, cámaras de video en los vehículos, un sistema de registros más confiables de las actividades que realizan. Todo eso coadyuvaría mucho también al combate de este delito. Era lo que yo quería manifestarle de mi parte y le agradezco la apertura para escucharnos. Muchas gracias, abogada Yulisa Aguilar, por su intervención, sus aportaciones del por qué se fusionaron estas dependencias. El director de la Dirección de Pandillas y contra el Crimen Organizado, el comisionado Mario Molina, y luego el subdirector Eduardo Lanza. Sí, muchas gracias. Si usted pudo ver en pantalla, bueno, vista de otra institución del Estado, en este caso una juez, usted mira la carga laboral que tiene 1.187, ese es el trabajo que ha realizado prácticamente IPANCO con respecto al delito de extorsión. Y con respecto al tema de las opiniones que han estado allá, la percepción de las personas, nosotros les podemos decir que asumimos, vuelvo a decir, en julio del 2022 y venimos arrastrando esa percepción, ¿verdad? Y la han heredado hacia nosotros y nosotros nos hemos fajado, ¿verdad? Y con respecto a poner una reforma a la ley que permita, que nos facilite a todos los operadores de justicia hacer nuestro trabajo. Esa es una. La otra, la parte tecnológica, se ha invertido y ya viene la tecnología. La otra parte es la educación. ¿Qué es la educación? Es fortalecer el perfil del policía, lo que es el conocimiento, la capacitación, la especialización del policía. Ahorita vamos a sacar una promoción de investigadores contra el crimen organizado el día ya 2 de diciembre, ya grabado, ustedes lo van a ver, ahí por los medios lo vamos a asumir. También estamos preparando gente en inteligencia, en la parte de todo. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos retos, ya con el fenómeno ya estudiado, don Renato, no así nomás, sino que estudiado, focalizados y atacar la estructura en sí, a todos los grupos delictivos organizados, estructurados y transnacionales, porque aquí no solo es un grupo solo de un municipio, es todo a nivel nacional y también tienen redes internacionales. Entonces tenemos la oportunidad de tener también contactos similares con Guatemala, con El Salvador, intercambiamos información, cómo lo hacen, así que también tenemos referencia internacional con respecto a las leyes y también los convenios que también nos asisten también en este caso. Creemos así, yo no voy a asumir un reto si no tenemos el acompañamiento de Dios. Se lo estoy diciendo a usted y a todo el público en general, le pedimos la confianza, denos la oportunidad, venimos asumiendo, hacer un estudio de lo que es un delito, no es así nomás, ¿verdad? Aquí estamos jugando con vida, estamos protegiendo los bienes y la vida, estamos haciendo todo lo posible, toda la institucionalidad entera de la Policía Nacional para dar una mejor respuesta. La misma sociedad lo dice, ustedes mismos los transportistas, nosotros somos puertas abiertas, ellos llegan de nosotros, los escuchamos y aprendemos más bien de ellos y parte de eso, de lo que nos han dicho, es taparle todo ese tipo de situaciones mediante la ley. La ley va tejida de esa manera a modo de que taparle todos los huecos que habían estado anteriormente. ¿A dónde está esa ley, señor director? Ya el señor ministro ya la elevó. ¿Cuándo? No tengo entendido, pero ya nosotros... ¿No tiene la fecha? No tengo la fecha. Pero que la envió al Congreso. Al Congreso. Y ahí duermen esas gavetas que se enmohecen en el Congreso. Sí. Ahí está durmiendo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, empujar esa ley, o sea, a través de las cámaras, a través del COEP, porque si no, ellos, cualquier herramienta que tengan no va a ser suficiente. Mira, aquí está Juan Carlos, que rato lo está diciendo, pero como que no agarra
valor para decirlo plenamente, pero yo lo escucho porque está aquí cerca mío. Dice que Mateo Gibrín no tiene el valor de enfrentar esto como presidente del COEP ni el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué rato te escucho? Que los entes gremiales donde están aglutinados ustedes no cooperan priorizando este tema. Yo estoy seguro que Carlos Andino llamó a ambos ayer, de las cámaras y del COEP, y aquí no hay nadie del COEP ni de las cámaras. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Bueno, ¿qué conclusión sacas tú, pues? Es que tú eres el que estás diciendo. Pues, pero es que no están, pues. Entonces, si nosotros no acompañamos a la policía, si nosotros no empujamos a los representados, que son toda la parte comercial, industrial, que está aquí a través de la Fedecámara y a través del COEP, y averiguamos a dónde está esa ley para empujarla, ellos poco nada pueden hacer. ¿Qué pueden venir a decir ellos acá? Si lo tenemos que decir nosotros. Ellos están limitados como institución. Ellos hacen su rol hasta donde puede llegar, igual como dijo la juez, pero el resto lo tenemos que hacer la ciudadanía. Pero no poniendo el pecho personal, tenemos asociaciones, tenemos gremiales, que no quieren tampoco hacerlo, y los entiendo, porque esto, andar aquí, poner el pecho aquí, nosotros que estamos aquí, es un riesgo. Bueno, si nuestras familiares nos agarran los pies para que no vengamos acá, pero si alguien va a asumir un puesto tan importante en uno de estos sectores, en una cámara o en el COEP, es porque sabe a lo que se está sometiendo, ¿o no? Si los entiendes, si los entiendes, los justificas. Bueno, o sea... Bueno, tú exiges de ellos un poco más de valentía pues, en este asunto. Bueno, ¿y por qué? Entonces, y si no, ¿por qué están a donde están, pues? Don Eduardo Lanza. Sí, no. Solo voy a complementarle este mensaje del televidente. ¿A qué se atienen los extorsionadores ahora que dan hasta el número de identidad y número de teléfono para que uno haga el depósito en Tigo Money? Les llevan las pruebas y no hacen nada. Estamos como hace 9 años que nos daban el número de cuenta del banco y nunca hicieron nada tampoco. Se ponen denuncias y solo para formar parte de las estadísticas, pero no de soluciones. Solo sabemos quién es la víctima, pero no el victimario. Nunca investigan. Y menciona mi nombre. Recuerda que mi persona presentó todos los recibos de depósito en toda la red bancaria del país y nadie hizo nada. Es lamentable salir huyendo de su propio país dejando toda su familia. Este último es dirigente de taxi, se fue del país por la extorsión, pero no me dice el nombre. Como usted nos ha hablado siempre que viene aquí de este asunto, por favor, vuélvame a hacer un resumen de cómo el Estado puede involucrarse con más eficacia en este asunto para pegarle más fuerte a estas redes criminales y sobre la conveniencia de que ustedes también presenten estas acusaciones y no ellos en los tribunales de justicia. De hecho, ustedes presentan, ¿no? ¿O no presentan? Sí, claro. Sí, claro. Presentan, claro que presentan. Sí. Ese número de acusaciones posiblemente una buena parte es de ustedes, pero que sean ustedes que lleven la batalla, porque es más facilito enfrentarse contra ellos personalmente que contra una institución que tiene la legalidad y también tiene todas las herramientas. Por favor, comisionado. Sí, claro. Buenos días de nuevo. Vamos a hacer una síntesis, pero antes de mi participación, sí quisiera hablarles de un tema, ¿verdad? La evolución de la ciencia en el tema de investigación criminal, pues en todas las partes del mundo lo lleva a cabo la Policía Nacional. Lastimosamente, hasta 1997, creo que si la memoria no me equivoca, pues pertenecíamos a las Fuerzas Armadas. Es muy importante que la sociedad sepa que las instituciones y el Estado de Derecho evolucionan. Entonces es fundamental que en el mundo moderno y en el mundo actual y en las democracias, pues existe una Policía Nacional que sea la que investiga y lleve ese proceso procesal penal, valga la redundancia de palabras. Y solo son como unas situaciones que estuvieron comentando acá en el panel. El otro tema es con lo que hemos titulado mediáticamente como depuración. Es una situación que todas las empresas las afrontan en el mundo y todas las instituciones, donde sus empleados pierden sus perfiles y competencias y son despedidos por la empresa. La Policía Nacional lo ha hecho anteriormente y lo sigue haciendo en la actualidad. Ok, el tema de la extorsión es un delito pluriofensivo en el cual
la sociedad hondureña viene inmerso hace muchos años. El año pasado, en diciembre, se lanzó lo que es la estrategia anti-extorsión y delitos conexos. Es una estrategia integral. Uno de los mensajes, rescatar uno de los mensajes que también leyó el licenciado Renato, es de que debe haber un abordaje lógicamente multidimensional. Y es por eso que acá en este panel habemos diferentes personas de diferentes campos, porque la solución y el abordaje a esta problemática es integral. Número uno, porque el Estado de Derecho, a través de la ley, así me lo establece, en la cual debe existir, claro que sí, lógicamente una víctima. Claro. Lo que yo siempre he explicado es, un ejemplo para que todos lo entendamos, es lo que sucede con el delito de portación ilegal de armas y con el delito de tráfico de drogas, en el cual el Estado, entre comillas, es la víctima. Entonces, el Estado, a través de la Policía Nacional, asume la carga procesal, penal, y es lo que hemos estado sugiriendo que pase con este delito de extorsión. Correcto. Para no poner a la víctima, lógicamente, en una revictimización y que los casos no se pierdan. También, retomando el tema de un mensaje que le dio el licenciado Renato, acerca de de las transacciones que se llevan a cabo en la banca y que se llevan a cabo también a través de las diferentes billeteras electrónicas. Hay algo que en materia investigativa se llama ROS, que es una alerta de transacciones atípicas cuando se desarrollan en la banca. La Policía Nacional no recibe estas alertas, no las recibe. Entonces, lógicamente, el ente que investiga, ¿quién es? Lógicamente la Policía Nacional, a través de la DPI y a través de DIPANCO, pero la Policía Nacional no recibe estas alertas, porque la ley también dice que el fiscal es quien dirige la investigación de manera técnico-científica. Entonces estos ROS, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros los envía a X Fiscalía. Entonces es muy importante también articular estos esfuerzos para que la Policía Nacional investigue estas transacciones atípicas que se llevan a través de cualquier banco de nuestra banca nacional o en su defecto a través de lo que es las billeteras electrónicas. Y otro punto fundamental que también hemos estado hablando es la situación de las comunicaciones. Fundamental que la ley que pasó el primero y segundo debate, que es una ley para protección de usuarios, pues pase el tercer debate y sea ley. Usted lo acaba de mencionar hace un momento, CONATEL va a sancionar a las operadoras, es lo que hemos estado escuchando acá. Pero no basta sancionar, porque una sanción con la capacidad de capital que tienen las operadoras internacionales, pues no creo que genere algún problema. Pero sí es importante regular lo que es la portabilidad de la SINCAR, entre otros elementos del espacio radioeléctrico, para que nuestra población esté segura. Porque no solo basta con la SINCAR, porque también sabemos que hay muchas cosas que pasan en el espacio radioeléctrico, como el tema del Wi-Fi, etcétera. Voy a poner un ejemplo comparativo. Queremos usar cualquier navegador en un estado de Estados Unidos. Inmediatamente le aparece una alerta que X agencia federal está chequeando la búsqueda que yo estoy haciendo. En Asia pasa lo mismo. Nos envía la inteligencia artificial un mensaje de que yo estoy consultando algo que podría ser constitutivo de delito. Entonces el espacio radioeléctrico, así como el tema de las telecomunicaciones a través de la portabilidad, es fundamental que lo regulemos. Esta ley pasó el primero, segundo debate y quedó pendiente en el tercer debate, cosa que en este foro pues hemos venido en dos oportunidades a hablar de ello. Igual el director de la Policía Nacional ha compartido la experiencia que tenía él en ciberseguridad y también ha aportado a esta situación. Entonces, de manera integral, pues el abordaje así debe ser, de forma integral. La policía aborda este delito actualmente a través de, el delito se aborda en prevención, disuasión y control del delito. La prevención y disuasión pues la vemos en las calles a través de patrullajes, policías a pie. Hace poco pues estamos trabajando en el tema de los mercados. Entonces la población ve a los policías, porque también eso nos ayuda en el tema de percepción. Pero en este tema de control, sí o sí, necesitamos que el Estado de Derecho articule sus esfuerzos a través de policías, fiscales y jueces y la misma ley para hacer sostenible el combate a este delito y pues que la sociedad en plenitud del goce de sus derechos pues los viva.
Repítame los puntos claves de ese proyecto que envió la policía al Congreso Nacional de la República. Los puntos claves. Ok, el punto clave es el tema de portabilidad, el tema de la SIM card, que sí o sí debe haber una doble autenticidad acerca del SIM card. O sea, la población lo puede comprar, pero al momento de habilitarlo, pues hay una buena práctica que se hace en Sudamérica, en Chile, en el cual el mismo sistema, tanto las personas que vienen con un SIM card del extranjero o los que yo compro aquí, pues me exigen que yo en X cantidad de tiempo, valga la redundancia de palabras, pues autentique que ese SIM es mío. Y lo hago a través de un biométrico que lo podemos corroborar a través del Registro Nacional de las Personas, ya que muchos hondureños, pues ahí estamos en esa base de datos, entre otros. E igual la telefonía análoga, o sea, la que no son smartphones, también se puede hacer yendo a cualquier kiosco de cualquiera de las operadoras. El otro tema es el espacio radioeléctrico, o sea, necesitamos sí o sí saber esos impulsos de comunicaciones, pues también las estructuras criminales, al darse cuenta de estos controles de los teléfonos celulares, etcétera, pues para eso está también la telefonía satelital, ¿verdad? Que se usa desde cualquier parte pues del globo terráqueo. Entonces es muy importante ese tema de la portabilidad, el tema del espacio radioeléctrico y también fundamental el tema de las billeteras electrónicas, que eso es trascendental también para el tema del comercio. Y otro punto importante que no esté en esa ley, pero sí es fundamental controlarlo, ya que hay varios acá personas representando el sector transporte, es de verdad saber con certeza quién es el propietario de los buses, quién es el propietario de las rutas, porque de esa manera vamos a subsanar tanto la parte financiera de estas compañías, como también vamos a subsanar y tener la certeza de que las personas que tienen ese negocio son de bien, porque aquí debemos de ser contundentes, ¿verdad? Sabemos que si mezclamos capital con crimen va a haber problema, va a haber crimen ahí. Entonces es muy importante saber eso. Quiero solo, para que continúe y me permite, hicimos en una ocasión me tocó a mí hacer un censo en un municipio, habían como 300 taxis ahí. Al final hicimos el censo, se iban chequeando y habían quedado 12 taxis que no querían. Al final miramos que eran de una estructura criminal, ¿verdad? Habían clonado los taxis, entonces empezamos un proceso. La otra, lo que decía aquí Eduardo, si nosotros hacemos el censo y con la conciencia de los dueños de transporte, ¿qué es lo que sucede? Venía un dueño de taxi y decía, no, ¿y usted cómo escoge al conductor? No, yo le doy, ¿de dónde viene usted? No, ¿usted va a conducir? Sí, enséñame su licencia, está bien. Ah, ya, o no tiene licencia, no importa. Deme la cuota, a mí, diaria, no importa si usted es de dónde viene. Cuando nosotros lo registramos, al tipo tenía antecedentes, ¿verdad? Y no registran los antecedentes tampoco, no se preocupa el transportista por decir, pucha, esta persona sí hay que darle la oportunidad, pero hay que darle parte a la policía también, ¿verdad? ¿A qué se dedicó? A violación, a secuestro, a robo. Ya, entonces tenemos que dar parte a ese censo, si nos ayudan a nosotros a ser más responsables para los requisitos sean más, y estamos atentos, nosotros tenemos los antecedentes penales ahí, ¿va? Para que también cumplan con los requisitos. Es bien importante ese tema de los conductores. Correcto, y le faltó el puntito de la carga procesal penal, que es fundamental. Sí, la carga procesal penal, recordemos que al ser un delito pluriofensivo, porque afecta de manera psicológica a la víctima, la está afectando de manera patrimonial, de manera financiera, que hasta toma decisiones de irse del país. Entonces es fundamental que la policía asume ese rol. O sea, nosotros como institución lo hacemos en los otros delitos, en el de deportación ilegal de armas e igual en el de narcotráfico, y esos delitos se han venido judicializando por años en nuestro país. Entonces prácticamente eso sería algo fundamental para que la policía tenga mejores resultados, porque actualmente en temas de prevención y disuasión, ahí son más de 1.800 personas capturadas que tenemos hasta la fecha, hemos decomisado droga, armas, vehículos, etcétera, y también como una cereza en este trabajo integral, pues debe ser el tema de persecución en el tema de lavado de activos.
Hace poco hubo una reforma en la cual ya se eliminó la no justificación. O sea, el delito precedente es un tema complejo que estaba anteriormente y que generaba impunidad. Ya ahorita ya estamos siempre, o sea, la persona debe de justificar de dónde adquirió esos bienes, porque no puede ser de que personas con un esfuerzo de años que tengan una empresa, resulta ser que ahora tienen una competencia de empresas más grandes que la de ellos o de ellas, con un año o meses en el comercio. Entonces el tema del lavado de activos también le estamos apostando para que sea integral el combate a este delito. Bien, muchas gracias, interesante. Esperamos entonces que la organización de ustedes, en función de que el Congreso Nacional reactive y se ponga pilas, ¿no? Solo permítanme, porque el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín, está en comunicación con Frente a Frente. Me imagino que no le gustó lo que tú dijiste, pero bueno, escuchémoslo después la pausa y siguen nuestros panelistas aquí reflexionando sobre esta temática de redes criminales y cómo repercute negativamente en la economía nacional y la generación de empleo. Daniel, adelante, buenos días. Buenos días Renato, buenos días a todos los que están en el programa en este momento. Y sí, definitivamente llamo por alusión a lo que Juan Carlos Segovia ha mencionado, de que pareciera como que a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa no le interesa este tema, pero yo sí quiero aclarar, la Cámara de Comercio está muy interesada en resolver este asunto y hemos hecho miles de cosas para eso. Además hemos estado en muchos foros, además hemos hecho reuniones con todos los sectores que puedan estar involucrados para ver cómo se controla eso. Sin embargo, a mí es cierto lo que mencionó Juan Carlos, que me habló Carlos Andino, pero Carlos Andino, al igual que Juan Carlos, a las 6 de la tarde el día sábado, que me avisó Juan Carlos que tenía este programa hoy, lo que me pidió fue que consiguiera gente que había sufrido este flagelo para que pudiera ir al programa. Y ayer el señor Carlos Andino me llamó 2 veces para ver si había conseguido a las personas. Definitivamente, en 24 horas no pude conseguir a nadie que quisiera ir. La gente no quiere ir a los programas a decir que fue extorsionada porque creen que las van a volver a extorsionar. A la gente le da miedo ir, pero Daniel Fortín no fue invitado al programa. Por eso no estoy ahí tampoco, porque a mí no me invitaron al programa. Entonces yo sí quería dejar claro este sentido, porque la Cámara de Comercio sí está muy interesada. Sabemos que este es el principal problema por el cual no se desarrolla la micro y pequeña empresa. Muchas gracias. Y saludos. Bueno, hubo un malentendido de repente, pero sí te invitó el productor. Hubo un malentendido, pero no importa. El hecho es que aquí están varios de los afectados. Y me gusta esa última expresión porque ayuda a crear conciencia. No se va a producir ningún mejoramiento ni crecimiento de los micros y pequeños empresarios mientras no solucionen este problema. Después de la pausa interviene. Debemos estar claros en esto, ¿verdad? Y han escuchado que la iniciativa de ley con esa reforma ya está en el Congreso. Ahí va a depender de ustedes si son capaces, si se convierten en los únicos en ser capaces de movilizar ese Congreso de Honduras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Procarne y Guangolona, siempre sirviendo el auténtico sabor del cerdo. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. No niego que hayan avanzado en algo, pero el problema es tan grande que dichos avances se vuelven insuficientes. En San Pedro Sula, dentro del casco urbano, todavía hay negocios que pagan hasta 10... ¿Qué es eso de caquilos? 10,000 semanales de extorsión. 10,000, es que... hemos tenido muchos avances, recuperamos al 911 y se capturaron a muchos criminales que causaban un caos en la seguridad de nuestro país. Actualmente estamos teniendo una mejor seguridad en Honduras, dice Anaí Carranza. Bueno, es que la percepción es así, ella cree que hemos avanzado y otros creen que no, que estamos estancados, pero bueno, otros que reconocen que algunas cosas están bien, pero que el fenómeno como tal ha avanzado.
La extorsión en Honduras terminará hasta que se busquen mecanismos y se legislen leyes como las de El Salvador. Hay algunos que son más extremistas, que no son estas leyes que mencionó don Eduardo Carranza hace algunos minutos, sino que creen que hay que actuar como Bukele, arrasar sin el respeto a los derechos humanos. Situación que no compartes tú, ¿verdad? Yo te he escuchado siempre y tienes todo el derecho de pensar como lo hace. ¿Quién financia estos organismos de derechos humanos? ¿De dónde vienen? De Europa, ¿no? Allá no existe, no saben ni qué son maras, ni qué son pandillas, no, eso pasaron hace años por eso. Entonces... Y solo permíteme, y Ángel Matute, la extorsión en Honduras terminará hasta que se busquen mecanismos y se legislen leyes como las de El Salvador. Redes Sociales fue presentado Frente a Frente gracias a Invesa, con su promoción del año Navifotón, regalos que no te puedes perder. Bueno, aquí un televidente me dice, mi pregunta es directa, ¿por qué no se puede actuar de oficio teniendo las pruebas la policía? En eso están, ahí van incluidas en esas reformas. Ahí van incluidas en esas reformas. Ahora usted empiece a presionar a ese Congreso como pueblo para que se pongan a trabajar. Presionen como pueblo para que se ponga a trabajar el Congreso Nacional. De terrorismo ahí también. Sí, el general director Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la Policía Nacional, está en la línea telefónica, al igual que el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez. Solo permítame unos segunditos, porque está aquí Wilmer Calix también con una valoración rápida aquí en Frente a Frente. Bueno, gracias, licenciado Renato, por la oportunidad que nos da de exponer la problemática del sector, a los panelistas que han tenido un debate constructivo para la ciudadanía, el delito de la extorsión. 24 años de tener de rodillas al sector transporte, en aquel momento no se actuó, cuando solo nos extorsionaban a nosotros lo decíamos, el mal de nosotros va a ser de hoy, de nosotros va a ser el de mañana de otros. Miremos hoy, 24 años después, empresarios del rubro de turismo, de restaurantes, de las micro, están siendo puestos de rodillas ante este delito. Hoy decimos nuevamente, después de la pandemia del año 2020, el país tuvo una oportunidad. Los grupos extorsivos solo cobraban a nivel nacional un grupo de extorsionadores. No somos gobiernos que prevenimos. Se tuvo que haber actuado en ese momento, no se hizo. Hoy creemos que otros países de la región centroamericana como El Salvador y Costa Rica, usted lo puede ver, están haciendo lo suyo para cuidarse y no estamos preveniendo que todos delincuentes de otros países pueden venir aquí a Honduras. Creemos que este gobierno tiene un compromiso para combatir la extorsión, pero creemos que le faltan más fuerza. Vemos que hubo un estado de excepción que no ha dado los resultados que todos esperábamos, porque se le dejó toda la carga a la Policía Nacional cuando no le quitaron las herramientas a estos grupos criminales para que siguieran extorsionando, como ser las herramientas, como ser los cheats, como regular verdaderamente los monederos electrónicos. Me llama la atención que después de 16 meses, hace un año un estado de excepción, 18 meses, casi 2 años de gobierno, Conatel viene a decir que va a multar a una empresa de telefonía celular, cuando hemos visto que esa no es la solución. La solución es integral. Hemos visto que no hay un compromiso verdadero de toda la clase política en ese Congreso Nacional, cuando hay reformas que tienen, que la misma policía, lo venimos hablando, en un programa aquí lo tocamos, hace 16 meses me parece, donde no ha habido un compromiso de reformar las leyes que se necesitan. Hoy hacemos un llamado a estos diputados del Congreso Nacional que se necesita lo más pronto posible reformar y aplicar la ley que estamos impulsando todo, porque aquí es la sociedad, aquí no es la Policía Nacional. Eso es lo que debemos decir claro. La Policía Nacional viene en conjunto a ayudarnos también, porque es el único ente donde nosotros podemos dirigirnos cuando este flagelo de la extorsión. Pero también hay una parte política que gobierna el país, hay una parte que administra el país, que debe dar los recursos, debe dar las herramientas verdaderas. Si hoy quieren beneficiar a 9 millones de hondureños que pasamos sufriendo día a día el delito de la extorsión, porque no lo sufren los transportistas, también el usuario, el que vende, que le da miedo cuando van a tirotear nuestras unidades, porque van a nuestras unidades. Por ello es que venimos a hablar el día de hoy. Marvin Galo, ¿tienes un minuto? Sí, mire Renato, yo quiero decirle a los honorables diputados del Congreso Nacional que les tengo una mala noticia. El 70% de la población se moviliza en transporte público. Los mercaditos, las pulperías, los mercados, aquellos emprendedores que venden tortillas, aquellos que hacen piñatas, como a ustedes lo que les interesa son los votos, les tengo una mala noticia. Si no hacen leyes para beneficiar al pueblo hondureño, les va a pasar factura.
tienen que reflexionar, dejen de pelear por poder político, peleen por las necesidades del pueblo hondureño. Y voy a tomar la palabra hoy de los agentes de la policía y los comisionados, que ese decreto ya está allá. Y si ese decreto está ahí, ustedes tienen la obligación moral y la obligación personal de hacer esas reformas para beneficio del pueblo hondureño, porque aquel que ve en un bus no anda en un carro blindado como ustedes, no anda con escoltas. Aquel conductor que hoy lo miran, que muere y que queda ahí con sus familiares, que no tienen quien por él, por eso tienen que velar ustedes que para eso fueron escogidos. Ojalá y reflexionen verdaderamente para que el pueblo hondureño les siga apoyando, y si no, que les pase la factura que corresponde. Bueno, gracias Marvin Galo, solo tengo 10 minutos ya y 2 pausas comerciales, no sé cómo voy a hacer, pero desde ya les digo que tendrán el espacio cuando ellos lo requieran al general director Juan Manuel Aguilar Godoy y al secretario de Seguridad Héctor Gustavo Sánchez, pero en la medida de lo posible, así con brevedad, vamos con el general director Juan Manuel Aguilar Godoy en orden de llamada, en orden de llegada de las llamadas y luego el ministro de Seguridad, don Héctor Gustavo Sánchez. Don Juan Manuel Aguilar, adelante, buenos días. Buenos días, don Renato. Solo quiero hacer referencia a lo que la población ha expresado. Realmente podemos sacar de la ecuación a la Policía Nacional y los mismos problemas se van a generar. Nosotros somos una parte nada más de los factores que contribuyen al combate de este flagelo, pero no debe, esto es un factor integral. Nosotros desde el año pasado presentamos 8 ejes estratégicos: el operativo, el tecnológico, reforma al estamento legal, el comunitario, reforma al sistema penitenciario, gestión interinstitucional, educativo y presupuestario. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de actividades policivas, ya sean estas antes de la ejecución del delito como posterior. Pero Renato, la problemática integral, la señora juez que salió hablando antes que me precedió, ella planteó la situación. Si usted mira la génesis del problema hasta donde finaliza, hay cientos de intervinientes, no solo la Policía Nacional. Nosotros hacemos nuestra labor. Hace como unos programas atrás, usted se recuerda, mi participación con el eje tecnológico, con la reforma que el comisionado Lanza le está diciendo. Lo agarraron desde un punto de vista político. Nosotros no somos políticos, y se lo vuelvo a repetir. Nosotros necesitamos las herramientas tecnológicas y las herramientas legales. En ese entonces yo le expuse sobre la portabilidad de los SIM, sobre la auditoría de SIM, sobre lo que Lanza le explicó de la doble autenticación y sobre la base de datos de los usuarios y de las compañías. Le voy a dar un ejemplo, Renato, para que ustedes se den cuenta a qué nos enfrentamos. Cuando las personas que están hablando ahí de que presentó la documentación, presentó los números de SIM, en ciberseguridad lo más fácil es la identificación falsa. Nosotros no podemos determinar quién es de un determinado o de un email si las compañías de ISP, que es los servicios de proveedores de Internet, no nos dicen a nosotros. Y para eso lo pedimos a un juez, pasan 3, 4, 5 meses y no nos dan respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos limitan? Al igual como lo que está estableciendo Lanza. Si fuera un delito de orden público, nosotros como policía, digamos al juez inmediatamente, tienen que poner al transportista o a la víctima. Entonces, no lo miren como que la policía es la policía, solo eso nos ayuda a coadyuvar, valga la redundancia, a que este fenómeno no se dé, pero todas las culpas se las echan a la policía. Si usted se saca de la ecuación a la institución policial y pone otra, y le voy a decir más adelante, me pueden quitar a mí y pueden poner cualquier persona contra los mismos problemas, porque nosotros no somos el problema, nosotros somos los únicos entes que le damos esa viabilidad de poder poner la denuncia. Si tienen miedo en la policía, la ley faculta que vayan al Ministerio Público. O sea, hay un montón de perspectivas que la gente la mira desde esa opción, y se lo voy a decir sinceramente, Renato, vamos a seguir trabajando con los señores que usted tiene ahí enfrente, en su panel. Yo les he propuesto que ya no paguemos el transporte urbano con moneda, sino que como lo hacen en otros países con tarjetas, creemos corralones, les demos seguridad y otro montón de cosas relativas a la tecnología. Y se puede en este país, Renato, se puede, pero lo que necesitamos aquí es voluntad de todos los sectores. No solo le echen la culpa al gobierno, somos todos los sectores que debemos de participar. Este problema de que es la extorsión, Renato, solo lo vamos a resolver los hondureños. Y si me preguntan por las políticas de El Salvador, yo respeto mucho la política de El Salvador, pero el derecho positivo vigente de El Salvador y el derecho positivo vigente de Honduras son totalmente diferentes. Y nosotros vamos a respetar las garantías constitucionales y no podemos hacer lo que hacen en El Salvador,
porque este servidor se va a convertir en delincuente. Y eso no lo voy a permitir, ni voy a permitir que mis 18.050 policías que hay en la actualidad en la calle vayan presos por una acción que no debieron de hacer. Muy bien. Muchas gracias al general director Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la policía. Nos ha dejado una frase para titular. No vamos a hacerlo del Salvador, porque hacerlo del Salvador en materia de seguridad, este servidor se convertiría en delincuente. Pausa y regresamos con el secretario de Seguridad. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Uno con Dynamax Plus, el paquete de aditivos que te da tu momento de calidad. Continuamos con Frente a Frente gracias a Procarne y Guangolola, siempre sirviendo el auténtico sabor del cerdo. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Nunca he sido proxeneta de la política. A mí me respeta Irosca Silvia Ayala. Hoy en tu nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Este martes el secretario de Seguridad Héctor Gustavo Sánchez y el general director de la policía Juan Manuel Aguilar Godoy. Ministro, adelante. Muy buenos días, Renato. Buenos días a todos los panelistas y a los de la policía que se encuentran en su importante foro. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Lo que sí podría decir, y acepto la invitación para que mañana compartamos y ampliemos un poco los tópicos, las ideas, las impresiones y las acciones que estamos implementando en materia de seguridad ciudadana en Honduras. Y así pues la ciudadanía se dé cuenta, porque usted plantea algo muy bueno y muy interesante, que es el tema de la percepción. Nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de seguridad, pero en seguridad hay dos conceptos, el de seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. La objetiva es lo que se puede medir. En ese sentido, podríamos decir, y el mejor ejemplo es el índice de homicidio. 4 puntos de baja en el año pasado y una proyección de 6 puntos en este 2023. Ahora bien, la percepción tiene que ver precisamente con lo que la ciudadanía percibe o entiende de un fenómeno, en este caso el fenómeno criminal. Creo que por razones de tiempo, pero mañana podríamos debatir todo este tema mañana. Si mañana lo hacemos, este martes, si Dios lo permite. Muchas gracias. Los campeones.